Damas y caballeros, ¿qué tal? Amables amigos, ¿qué tal todos? Una vez más en comunicación para desarrollar nuestro espacio, hablan los líderes. Yo soy su amigo Laureano Guerrero. Aurelio, mi hermano, aún sigue de vacaciones, ya retorna la próxima semana. En esta ocasión, para gusto y satisfacción nuestro y de ustedes también, nos encontramos con el doctor Iván Grullón, rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con él conversaremos después de esta pausa. Rector magnífico y buen amigo, qué bueno tenerlo con nosotros. ¿Cómo se siente? Muy bien, Laureano, y muy agradecido de estar en tu programa Hablan los Líderes. El agradecido soy yo. Gracias por venir. Y lo inquiero de una vez. Pienso que ya usted tiene en la rectoría de la UAS próximos 5 o 6 meses, tiempo suficiente a mi manera de ver, para dar una evaluación, hacer una evaluación de lo que encontró allí y de lo que está haciendo. Háganos una, antes de algunas preguntas puntuales. Bueno, yo decidí hace un tiempecito que ya yo no hablaría del pasado, sino del futuro. Así es. Pero realmente la universidad está sumida en una crisis financiera nunca visto antes. Es decir, con un déficit financiero catalogado por el ministro de Hacienda como una verdadera catástrofe financiera y como un colapso total de la finanza de la universidad. Sí. El gobierno central está enterado de esa situación, con un déficit recibí de deudas muy fuerte, muy fuerte. Hemos recurrido al gobierno para que nos ayuden a sobrevivir hasta el próximo presupuesto. Sí. Pero ya vamos a hablar del futuro. Claro. Hemos formulado el presupuesto de la universidad, ya por primera vez en la historia de la universidad, a sugerencia del área financiera del gobierno, de que presentáramos el presupuesto, el proyecto de presupuesto de la UAS para el 2015 temprano, y en junio fue entregado. Ahora se está revisando, se está actualizando, se está mejorando la formulación del proyecto de presupuesto y estamos trabajando para ver si realmente la universidad puede tener un presupuesto adecuado, de acuerdo a lo que establece la ley, que no será lo que por ley se estipula en la ley 5778, que es la ley de autonomía de la UAS, variada un poco por la ley de educación superior que se votó en el 2002. Pero de todas maneras es un presupuesto moderado, sin embargo, y nosotros, nuestra línea de trabajo ha sido la transparencia, la pulcritud de los manejos de los recursos financieros y realmente la austeridad extrema para que los gastos, los recursos que le quedan a la institución se inviertan después de pagar realmente los sueldos y salarios, se inviertan directamente a la mejoría de las áreas académicas, el mantenimiento de las aulas, de los laboratorios, de los talleres, de la clínica, etc. Y entonces también hemos hecho ya un plan estratégico versus un plan operativo que está, hemos completado lo que se llama la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional, una superoficina
que todo debe pasar por ahí antes de ir al consejo y debe estar todo planificado en la universidad. Esa es una línea de trabajo que tenemos, que es un logro importante. También tenemos ya para publicación los primeros meses de gestión. Se ha elaborado ya una publicación que en los próximos días, en una semana, vamos a hacer la puesta en circulación de ese documento, realmente rindiendo cuenta de lo que hemos hecho hasta ahora. Qué bien. Rector, se dice insistentemente en las calles y en las plazas públicas que después de la asunción de las presentes autoridades en la rectoría, la institución, es decir, la UAS, ha cogido un nuevo derrotero en el buen sentido de la palabra. Nos gustaría saber hacia dónde va la institución. Oigo decir, por ejemplo, que los laboratorios tecnológicos, por decir algunas cosas, son los mejores de toda la región. ¿Usted qué nos puede decir? ¿Hacia dónde van? Bueno, en primer lugar, yo parto del criterio que si no hay paz, tranquilidad, la universidad no puede avanzar. Hemos logrado hasta ahora, en 6 meses que vamos a cumplir, un clima de paz y de tranquilidad. Y nos estamos adelantando a los conflictos y problemas que puedan surgir. Esta es una rectoría de poca confrontación o de ninguna confrontación. Hemos tomado medidas muy fuertes, pero ya eso terminó. Ahora el trabajo es lograr la unidad de la familia universitaria que hemos logrado, elaborar planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo, y eso se está haciendo. Entonces, tenemos la impresión que tanto al interno de la UAS como al externo de la UAS, en la sociedad, se tiene confianza en que esta gestión será exitosa, que con paz y tranquilidad, eso siempre lo digo, independientemente de los planes de trabajo que se están desarrollando, si logramos paz y tranquilidad, si no se pierde docencia en la universidad por su fortaleza de sus recursos humanos, profesores, servidores administrativos y los estudiantes, nuestros estudiantes son buenos y van realmente a echar hacia adelante. Si logramos que no haya pérdida de docencia, que haya tranquilidad, que haya paz, que haya trabajo permanente, la universidad se relanza sola y avanza sola. Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo se logra ello? Eso se logra definitivamente en una política de planificación y adelantándose a los problemas y presentándole con tiempo al gobierno central las necesidades que tiene la universidad, los déficits, irlo enfrentando poco a poco, pero sobre todo creando confianza en el gobierno central y en la sociedad misma, que la universidad está manejada con racionalidad, que los gastos se llevan a cabo con absoluta transparencia, pulcritud, y que se destinan a las áreas académicas, a las áreas académicas que son el trabajo de docencia de calidad, investigación pertinente y de calidad, y el trabajo de extensión también que vaya dirigido a vincular la universidad con los planes de desarrollo del Estado y de las áreas productivas, que esa es otra fortaleza de nuestra institución. Todo lo que estamos haciendo lo vinculamos a los ministerios y a los planes de desarrollo del Estado. Esa es una línea de trabajo que está ejecutando no solamente la rectoría, sino los decanos, vicerrectores y directores de escuela. Ha hablado usted en los primeros cuestionamientos, aunque de manera tangencial, sobre el presupuesto. Y díganos usted, ¿a cuánto asciende el presupuesto que le elaboró al gobierno central? Dicho la pregunta de otra manera, a su manera de ver, ¿con qué presupuesto resuelve, por lo menos de manera inmediata, la UAS su problema económico? Bueno, excelente pregunta. Nosotros recibimos, primeramente, hemos recibido alrededor, nosotros nos manejamos con 7.000 millones de pesos. La UAS produce unos 500 millones de pesos durante el año, que se adicionan a 6.250 millones que dio el gobierno central, porque el gobierno central después dio 250 millones adicionales después que hizo la asignación presupuestaria. Correcto. Ha habido una tendencia en los últimos tiempos
y ya lo vemos hoy que la dirección de presupuesto va por el mismo camino, de poner un techo a los presupuestos de las instituciones de educación superior. Entonces la universidad, en efecto, ha tenido un presupuesto limitado. Y ahora nosotros estamos, después de que esa oficina de planificación y desarrollo institucional que se ha instaurado en nuestra gestión a todos los niveles, ha elaborado el proyecto de presupuesto, después de consultar todas las áreas, todos los proyectos que tienen las escuelas y que tienen realmente también en inversiones, mejoramiento de la planta física y todo. Ese presupuesto de funcionamiento ronda los 11.000 y pico de millones de pesos. Y hay un proyecto de presupuesto que el Estado siempre ha dado, pero de manera independiente, de construcción de unos 4.000 millones de pesos al año. Es decir, vamos a decir, mejoramiento y creaciones de nuevas oficinas, de nuevas infraestructuras, talleres, laboratorios, es decir, todo lo que es infraestructura. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos que se va a intervenir la Facultad de Humanidades, que es la facultad más grande, para restaurarla, y porque está en estado deplorable. Ese dinero se logra, se pasa directamente por la oficina de ingenieros supervisores del Estado. Cuando el Estado hace esas inversiones, nosotros la proyectamos, y a veces el Estado lo que hace es que le asigna a la UAS una asignación de presupuesto para funcionamiento, pero las obras las hace aparte. Ahora nosotros le estamos pidiendo, y nos gustaría, lógicamente, que cuando se vaya a hacer una inversión en la universidad, las autoridades, tanto los decanos como los vicerrectores y sobre todo el rector, sepa a qué, si es un área prioritaria, si es una obra prioritaria o no. Porque a veces se han hecho obras y las autoridades de la UAS no han participado directamente. De otra manera, que le dé participación. Que le dé participación a la UAS, porque tenemos... Como debe ser. Tenemos una facultad de ingeniería y arquitectura de alto nivel, y que tomen en cuenta a nuestros ingenieros. No, y que nadie como ustedes puede saber cuáles son las necesidades de la UAS. Nuestras necesidades, claro. Estoy de acuerdo con eso. Rector, a su manera de ver, ¿cuáles son los hechos fundamentales que le falta a la UAS para adecuarse a los nuevos tiempos, a las exigencias de la sociedad? Primeramente, nosotros tenemos que resolver el problema de las plataformas digitales que le sirven de soporte a todo el proceso de automatización de los procesos académicos y administrativos. Y entonces ahora tenemos una deuda increíble de más o menos 100 millones de pesos que le adeudamos a todas esas software que hemos comprado, que se le dan soporte técnico, porque son tecnologías de fuera. Y también tenemos un gran reto de renovación de los laboratorios de ciencia, de los laboratorios de ciencia de la salud. Por ejemplo, la escuela de odontología, que es excelente, muy buena, pero los equipos ya están obsoletos, hay que renovarlos. Pero como hay que renovar toda la tecnología digital que está en la biblioteca central, porque esa biblioteca ya fue inaugurada hace alrededor de 12 años, y usted sabe que todas las computadoras, salas digitales van envejeciendo, hay que tecnología nueva todos los días. Tecnología nueva, eso es muy costoso porque nosotros no producimos tecnología. Pero también tenemos la situación casi generalizada del sector público, que los salarios de nuestros servidores cada día se deprimen más. Y usted sabe que el sector educación siempre está, nunca va a haber sueldos buenos para los educadores, tanto lógicamente del nivel básico y medio, pero también de educación superior. Esos son los grandes retos que tenemos, pero también allá en la universidad, el gobierno pasados han hecho un trabajo encomiable, que es decir, que han rehabilitado las facultades, los edificios viejos. Tenemos pendiente todas las áreas de ciencia de la salud, los laboratorios de medicina, el edificio del laboratorio de medicina, la propia escuela de odontología. Todas esas son áreas que son costosas la remodelación, y lógicamente tenemos
algo impactante que ha impactado no solamente a las universidades privadas, que somos amigos y han ido, que son la torre de alta tecnología. Sí. Y tenemos alrededor de 30 laboratorios instalados ahí, pero en general son como 60. Es decir, que nos faltaría prácticamente la mitad del equipamiento de esa torre de alta tecnología, entre muchísimas cosas más. Así las cosas, rector, se precisa de una relación indisoluble, un matrimonio indisoluble con el gobierno central. Y en ese sentido le pregunto, ¿cómo cataloga la relación con el gobierno central? Excelente. Y yo me atrevo a decirlo porque he estado pidiendo al presidente que venga a la UAS. Él dijo que va a hacer lo posible por venir, pero me aseguró que va a recibir en el Palacio al Consejo Universitario. Es decir, al rector, los vicerrectores, los decanos, para exponerle a él. Lo que a nosotros nos gustaría que él haga una visita relámpago de eso que él hace a la UAS. Que vaya y se le presente allá a la torre administrativa. Una visita sorpresa. Una visita sorpresa. Sería una manera de... usted sabe que el presidente tiene mucha aceptación de todo el mundo y entonces los universitarios saben que esa es su casa. Eso fue... ahí él hizo vida política, como muy joven, bastante. Y de izquierda, sí. Y esa es su casa, y él hizo sus primeros estudios allá, en la carrera de Ingeniería Química, creo que Ingeniería Química, así que esa es su casa, y nos gustaría que él viniera, pero de todas maneras las relaciones con la ministra de Educación Superior son excelentes, ella nos está dando el total apoyo, las relaciones con el área financiera. Lo que no hay es los chelitos, que son muy precarios porque el gobierno tiene un gran déficit, lo entendemos, pero nosotros lo que queremos es que nos den una brisita ya para yo terminar, llegar vivo hasta diciembre. Licenciado se la da, estoy Sí, seguro. sí. Y antes de que lo reciba ya en el despacho presidencial, si le solicitara que le hiciera un pedido, si se quiere de manera urgente, señor presidente, ¿qué usted le pediría desde aquí? Yo le pediría al presidente, porque se lo presenté rápidamente, yo me vi con él en su despacho, una semana después de yo ser electo. No recuerdo. Él me dijo que fuera al Ministerio de Hacienda, me vi con el ministro de Hacienda y yo le dije que lo más urgente para mí es una deuda que yo heredé con la cooperativa de profesores y empleados de 200 millones de pesos. Es mucho, pero esa deuda la tengo yo en el corazón, porque ese dinero no debimos jamás tocarlo. Y ante la crisis, para poder pagar, se tomó ese dinero. Y yo he heredado esa situación y no he podido saldar. Ese dinero no quiero que me lo den a mí. Yo no quiero manejar dinero. Yo lo que quiero es que resuelvan problemas. Y ese dinero se lo transfieran directamente a la dirección, a la gerencia de los dueños del dinero de la cooperativa. Y también tenemos una deuda muy perentoria, que es esa deuda de 100 millones de pesos manejable con todos los acreedores de los servicios tecnológicos que nos dan a través de los programas de tecnología. ¿Y por qué el ministro de Hacienda no ha temperado si el presidente lo envió a usted allá? Porque él me dijo que no hay dinero. Sí. También pero hablé. De eso hace 6 meses. Sí, pero él tiene la buena voluntad. Simón Lizardo. Simón Lizardo, sumamente decente, no ha dado un trato de rector, de ministro, que es rector. También he hablado con el director de presupuesto, que tengo las puertas abiertas, y ahí hay una esperanza de pagarnos el curso de verano, que fue un logro de esta gestión. Yo partí del criterio, pagamos el curso de verano sin poder, que siempre todos los rectores han recibido ese pago adicional o esa asignación especial. Esta es la fecha que todavía a mí no me ha llegado. Pero tengo el respaldo de la ministra de Educación Superior, del director de presupuesto, que nos va a resolver. Pero eso no es que nos va a resolver, es que hay que resolverlo ya. Rector, pero el gobierno y la universidad tienen un rector que no se desespera, que es paciente, que busca los buenos oficios y sin tener que entrar en
en protesta, en disturbios, en cosas. Nosotros, el gobierno debe evitar que fuerzas incontrolables de la universidad, como en otros tiempos, vengan a alterar la paz de la universidad en las bocacalles, etcétera. Yo pienso que eso no va a suceder. No, y entonces yo pienso que yo me he ganado con mi actitud el apoyo del Estado para ayudarnos y venir en auxilio de nosotros. Porque usted sabe las medidas de austeridad extrema que tomamos en los primeros 15 días de nuestra gestión. Pero ya eso terminó, allá hay paz y tranquilidad, no hay más cancelaciones, estamos haciendo un estudio del personal, una auditoría del personal por área, y eso sí, donde quiera que yo voy digo, el que no trabaja en mi gestión no va a cobrar. Todo el que está trabajando en la UAS, profesores y personal administrativo, tiene que hacer su función. Si no, no va a cobrar. Es decir, que no hay posibilidad de botellas. Tengo asesores, auxiliares, asistentes míos, pero están trabajando y tienen que hacer una labor y tienen que rendir un informe de las labores que hacen. Se puede percibir fácilmente que todo eso que dice es de conocimiento de la ciudadanía y más aún se respeta. La gente respeta y admira eso. Rector, llegamos al final. Es bueno que hayamos invertido este tiempo con usted y espero tenerlo de regreso una vez más. Gracias por haber venido. Bueno, Lariano, dame un minuto para elogiarte. Sí. Me quedo sorprendido lo bien que te ves, que luces, y agradezco la finura y el buen trato que tú me has dado. Eres un gran comunicador y la universidad tiene que sentirse orgullosa de que usted no haya recibido a su rector. Yo soy el rector de todas y de todos de la universidad. Muchísimas gracias y espero volver más adelante cuando las cosas estén mejor. Por favor, no era necesario. Muchas gracias de todas maneras y le agradezco una vez más su presencia. Damas y caballeros, esa fue la participación inicial del rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Iván Grullón. A él, gracias por estar. En breve, regresamos una vez más con otro personaje importante.
Gracias. Gracias por mantener su sintonía, damas y caballeros. Nos encontramos en compañía en esta ocasión de la siempre grata presencia de Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es, como saben ustedes, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad de Justicia, FINJUS. Doctor, desde en su casa, no hay que decírselo, bienvenido una vez más. Claro, gracias una vez más por la invitación, Laureano, y como siempre me siento a gusto. Igual que yo. Servio, dígame usted, ¿está el país avanzando en el proceso de institucionalidad? Le hago la pregunta, le parecerá capciosa, pero una vez se piensa que existen altas y bajas, que uno ve cosas absurdas a veces, y a veces es maravilla, que le encante. Entonces le asalta la pregunta, ¿realmente estamos avanzando en el aspecto institucionalidad? Yo pienso que sí, lo que pasa es que como todo proceso siempre se presentan resistencias de todos los sectores, o sea, muchas veces los seres humanos no estamos preparados al cambio. Por eso es que tú ves que el discurso conservador es tan fuerte, o sea, porque los conservadores conservan. Entonces, ese discurso reformador muchas veces genera una serie de temores a quienes durante años vienen desempeñando posiciones. Por ejemplo, uno de los principales ejemplos es el tema de la educación, que estamos tratando de cambiar un modelo y todavía vemos ciertas resistencias en quienes venían tradicionalmente ocupando posiciones en el Ministerio de Educación, en fin. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. Lo importante es que nosotros desde el punto de vista normativo hemos venido avanzando, pero como tú muy bien sabes, los procesos de reforma no se limitan a leyes, ni a constituciones ni siquiera. Esos son dimensiones de la reforma. Lo importante es ya crear las condiciones, ir creando los espacios, preparando el personal, sobre todo esa parte cultural del pueblo dominicano. Acuérdate que nosotros somos autoritarios. Y bueno, siempre van a haber resistencia y por eso, como tú muy bien dices, muchas veces uno percibe, no es que necesariamente sea así, uno percibe que hay ciertos retrocesos, pero lo que en el fondo hay ahí es luchas muy profundas de sectores que queriendo avanzar se encuentran con la resistencia de quienes quieren conservar el statu quo. Y eso es lo que estamos viviendo en la actual coyuntura de la República Dominicana. La famosa lucha entre lo viejo y lo nuevo, el proceso dialéctico normal. Eso es así. Por ejemplo, si tú analizas la Constitución del 2010, que yo sostengo la tesis que es la mejor obra de Leonel Fernández, entonces no es el metro, ni el Boulevard del Atlántico. No, cuando tú analizas el texto constitucional, tú te vas a encontrar que no solamente la parte dogmática, es decir, la parte que tiene los principios, la parte que tiene todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, se avanzó, sino también en todo lo que tiene que ver con la parte orgánica. Es decir, vemos que desde el punto de vista de la Constitución, las instituciones quedan mejor estructuradas y ciertamente, fíjate cómo ya nosotros comenzamos a hablar de un Estado social, democrático y de derecho. Oye, eso implica tantas cosas. Y por eso es que tú ves ya que el Estado es capaz que desde la sociedad aparezca alguien que lo someta al orden a través de una instancia, porque se crearon las instituciones. Le tumba el pulso claro, a la aduana. El propio Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Superior Administrativo, y es lógico que sea así. Por ejemplo, el caso de aduana, como tú muy bien lo planteabas. Poca gente ha reparado en ese hecho. La gente antes no tenía dónde acudir. El presidente o cualquier institución asumió una medida y así se quedaba, para bien o para mal. Nosotros, por ejemplo, a principios del siglo XXI, nosotros dimos un gran paso que fue la Ley de la Seguridad Social. Pero faltaba una serie de leyes que garantizaran la seguridad jurídica. Y ya hoy en día contamos no solamente con las instituciones,
sino también con una serie de normas que son capaces de que desde la sociedad se pueda primero controlar el poder y segundo, se puedan someter al orden. Es decir, cuando tú te vas a un tribunal constitucional, que es la parte política de la justicia, por eso es tan sensacionalista y siempre genera ruido, tú te encuentras que tú ahí lo que estás es controlando el poder y al poder no le gusta que lo controlen. Pero cuando tú te vas al Tribunal Superior Administrativo, pues entonces te vas a una jurisdicción en donde lo que procura es no controlar el poder, pero sí someter al orden a la administración. Y eso es lo que tú ves que está pasando. Claro que sí. Claro que lo sí. propio con el Tribunal Constitucional. Claro que sí, y hemos visto decisiones que efectivamente han generado impacto en toda la sociedad dominicana e inclusive en ámbitos internacionales. Es bueno que la gente se vaya acostumbrando a eso. Tenemos que acostumbrarnos a eso porque ahora el pleito es con la administración. Antes el pleito era entre los ciudadanos y la administración estaba blindada de que no había quien pudiese o tuviese una instancia en donde uno se pudiese quejar con relación a los actos de ella. Ya eso se acabó. Eso quedó atrás. Eso se quedó atrás, obviamente todavía hay cierta resistencia. Hasta los presidentes le tienen temor a los famosos tribunales. Así es. Sí, que antes no, eran batuta y constitución. Sin embargo, yo pienso que el ejercicio de la política, sobre todo en la República Dominicana, aun cuando hace falta la ley de partidos políticos, real y efectivamente fortalecer el sistema electoral, no hay duda de que en la medida de que no hemos venido desarrollando, sobre todo a partir del año 1978, no hay duda de que el ejercicio de la política, aun cuando todavía hay cosas que controlar, muchísimas cosas que controlar, cada vez va madurando. Cada vez va madurando. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. Servio, siendo específico en el tema, a su manera de ver, ¿cuáles consecuencias podría traer, digamos, los últimos pronunciamientos respecto a la reelección del señor presidente de la República, Danilo Medina? Mira, yo entiendo al presidente. Yo lo entiendo hasta un punto. Yo sé que en un país en donde no es posible la reelección, el presidente que se pronuncie, faltándoles 2 años, que se le desintegra el gobierno. Totalmente. Se le huye. Más aún cuando a lo interno de su partido ya hay 3, 4, 5, ya el presidente Fernández está anunciando que se va a lanzar. Y evidentemente de que él lo que trata es de ver de qué forma puede seguir concentrando el poder desde el ejercicio de la presidencia. Ahora, yo creo que el presidente... Esa es una manera de verlo. Sí, claro, claro, porque es que él no puede reelegirse. Y no se puede reelegir Ni porque... quiere tampoco. No, hombre, no. Además, él siempre se opuso a la reelección. Él nunca estuvo de acuerdo con la reelección. Fíjate que en el año 2008... ¿Y usted piensa entonces que ha mandado con esa intención final a algunos funcionarios a hablar de eso? No, yo pienso que quienes se han pronunciado en ese sentido es porque quieren que el presidente se reelija. Esa es la realidad. Porque siempre... Con lo cual se reeligen ellos. No, es que esa es una manía del ejercicio de la política en la República Dominicana. Una mala costumbre. No, claro. Oye, como se quiera ver. O sea, es que cada vez que un presidente agota su primera parte del ejercicio de su presidencia, personas vinculadas a su administración siempre salen con este tipo de ocurrencias. Ahora ya eso la Constitución lo prohíbe y yo no creo que la sociedad dominicana se merezca, honestamente hablando, que la sometan a otra reforma constitucional única y exclusivamente para restablecer la reelección. Yo creo que eso sería un error político, no solamente del presidente Medina, sino también de su propio partido. Y he dicho, y lo he dicho de manera responsable. Sí, porque de eso se trata al fin y al cabo, Servio, y es que hay una cultura de relajamiento hacia la Constitución. Oye, pero eso es una manía que hay aquí, como que eso... Y eso hay que acabarlo. Cuando tú sabes muy bien, y el pueblo dominicano, que todo lo que fue la reforma constitucional 2010, hubieron cosas que se pactaron políticamente. Porque una constitución es un pacto político. Claro. Entonces, si a eso fue a lo que se acordó, nos guste o no nos guste, yo creo que en esta ocasión debemos de respetar no solamente una constitución que fue el fruto de una consulta popular, sino también una constitución que duramos 3 años debatiéndola. Eso es algo sagrado, debería ser sagrado. Bueno, de hecho, se dice
que la Constitución es la Biblia de una nación. Sí, como O sea, que debe yo creo que en esta ocasión, dado que estos 2 años del presidente Medina han sido tan emblemáticos, digámoslo así, porque han sido diferentes, yo no digo que sean mejores, pero han sido diferentes. ¿Cómo no? Marca un antes y un después. Un antes y un después, no hay duda que lo que yo entiendo en lo que hay que poner la mirada es ver de qué forma ese entusiasmo con el que ha venido el presidente Medina manejándose durante estos 2 años, sea el entusiasmo que él tenga, y para eso hay que animarlo en los 2 años que le faltan. De eso que no lo distraigamos a ese hombre. Yo creo que ese hombre hay que tratar de ver cómo se concentra y termina bien. Pienso que él ha demostrado que no necesita mucha orientación y consejo. Nos ha sorprendido a todos con su buena fe, sus buenas orientaciones, su buena ejecutoria. Servio, y en el caso de las altas cortes, que también son relativamente nuevas, apenas tienen 2 o 3 años funcionando cabalmente, ¿cómo usted la califica? ¿Han cumplido con su deber, su responsabilidad? Bueno, son procesos. O sea, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, no hay duda de que independientemente de algunas decisiones con las que tú puedes estar de acuerdo o no, acuérdate que ese es un derecho sensacionalista. No hay duda de que el Tribunal Constitucional ha hecho grandes aportes, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos económicos y sociales. Y yo pienso que es un tribunal que en la medida que va madurando, cada vez más modula todo lo que es el componente político del tribunal, y yo creo que de eso es de lo que se trata. Es decir, ha hecho grandes aportes, y yo creo que cuando tú tienes o haces un estudio comparado de cómo en los países del área se han venido comportando tribunales de esa naturaleza, probablemente el tribunal que más ha avanzado en cuanto a lo que es la producción de decisiones de todos los tribunales de América Latina, y eso, los hechos están ahí, es el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ha dado casi 500 decisiones. Increíble. Una cosa impresionante. Todos los días prácticamente. Y hemos visto cómo las decisiones del tribunal se han venido acatando. Es decir, que también hemos visto la madurez del propio Estado de aceptar las decisiones del tribunal. En cuanto a la Suprema Corte de Justicia, bueno, yo creo que ahí hay que ver de qué forma al Poder Judicial se le asignan los fondos que se requieren. O sea, el Poder Judicial es la cenicienta del Estado Dominicano. Hay deficiencias. Hay muchas deficiencias, están faltando tribunales. Y también yo creo que algunos acontecimientos parecería que están afectando la imagen del Poder Judicial. Y me refiero, por ejemplo, al traslado de algunos magistrados que se han hecho sin previamente haberlos consultado de conformidad con lo que establece la ley de organización judicial. O sea, fíjate que se ha dado un debate en la comunidad jurídica y las asociaciones de jueces se han pronunciado en ese sentido, de que el Consejo del Poder Judicial ha trasladado a magistrados a otras jurisdicciones, prácticamente sin motivar sobre la base del debido proceso esas resoluciones, y eso es un retroceso, sin lugar a dudas. O sea, tú no puedes trasladar a una persona y todo aquello por el principio de la inamovilidad de los jueces. Tú no la puedes trasladar, ni siquiera cuando tú o ese traslado va acompañado de un ascenso. Me explico. Suponte tú que yo sea juez de primera instancia en el Distrito Nacional, sí, y a mí me ascienden a juez de corte, pero en Pedernales, para ponerte un ejemplo. Traumático. Eso es traumático, sin haberte consultado. Pero más aún, suponte tú que tú seas juez penal. Te destruye no solamente la carrera, sino la vida misma. Eso es muy complicado. Suponte tú que tú seas un juez penal. Fíjate que no estamos hablando de juicios disciplinarios, estamos hablando de traslados. Sí, sí. Suponte tú que tú seas un juez penal o un juez civil y que te trasladen a la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué diablo sabes tú de eso? Sin previamente habértelo consultado. Está en esa disposición. Entonces, esa situación se está dando a lo interno del Poder Judicial y eso está desalentando como un castigo a los jueces que conforman ese poder del Estado. Como si fuera un castigo deliberado. Claro, y aparte de que eso no es correcto. Sí. Y ahí ya nosotros como fundación
no hemos opuesto, nos hemos pronunciado y la verdad es que eso le está trayendo algunos inconvenientes, porque eso atenta no solamente contra la carrera, sino también contra el principio de inamovilidad de los jueces. Esa es una realidad. Doctor, ¿cómo califica el affair entre aduana y los llamados Curry? Bueno, yo pienso que ese caso se manejó muy mal. Empezando por aduana. Empezando por el que empezó la discusión. Esa es la realidad. Los funcionarios no están para hacer ruidos. Los funcionarios están para resolverle problemas al Ejecutivo. Yo pienso que eso se debió de haber manejado de otra forma. Ahí viene una reforma tributaria y ese pudo haber sido el principal tema de la agenda. Tan sencillo como es. Porque es que ese es un caso. A mí me sacaron unas declaraciones que yo di, que no la di en torno a los aspectos jurídicos del caso, sino que la di en cuanto a una pregunta que me hace un periodista respecto a que si un funcionario, el que sea, Sí. puede modificar un decreto. Y yo le decía a él que no es el caso de aduana. Que fue conmigo, yo creo. Bueno, fue contigo. Sí. Y yo decía que por el principio de la jerarquía de los actos de la administración, que es un principio constitucional, una resolución de una dirección no podía modificar un decreto del Ejecutivo. Pero yo doy esas declaraciones no refiriéndome ni siquiera al caso de aduana. Porque el caso de aduana es otro. El caso de aduana es un caso en donde hay un decreto, en donde hay un debate de que si establece impuestos o no. Sí. Pero Sucede que aquí hubo una reforma tributaria en el 2012 que prácticamente deroga el decreto, pero después vino otra reforma que derogó el artículo que derogaba el decreto y que motivaba entonces el legislador la veracidad, digámoslo así, de que los artículos que sean menores de $200 no pagan impuestos. Ese es el debate. Entonces por eso que tú ves que Reinaldo Pared inclusive dijo, un momento, sí, usted no puede hacer eso. Se sabe de leyes. Usted no puede hacer eso, pero refiriéndose a que él, en el 2012, cuando la reforma tributaria, que él era el que presidía el Senado de la República, que la discusión se dio ahí, se deroga por una cuestión política el artículo 49 de la reforma tributaria, que era a su vez el que derogaba el decreto. Pero sucede que el debate es si establece impuestos. No es que no es ese el debate, es que el Congreso Nacional estableció ese impuesto. Sí. Digo, eximió del pago de los impuestos los artículos de menos de $200. Es como usted ha dicho, pero las curiosidades de la vida, porque no deja de tener razón el director de aduana cuando dice todo lo que expresa respecto a lo que ocurre. Sí, pero él comienza al revés. Porque él comienza, por ejemplo, él manejó mal en términos jurídicos. Pero él comienza a decir que hay un problema y es que utilizando esa vía se está sobrevaluando las mercancías que se están trayendo. Bueno, pero ya ese es otro problema, ¿no? Ya inclusive quienes hagan eso están cometiendo un fraude. Y aduana cuenta con las herramientas para que quienes hagan eso, utilizar las herramientas con las que cuenta aduana, pero no te me vayas por ahí. Yo te voy a decir una cosa, para nosotros como fundación, el aspecto económico, el aspecto impositivo, eso es problema de aduana y de los couriers. Ese no es un tema de la fundación. Ahora, nosotros creemos en la institucionalidad, nosotros entendemos que hay que utilizar las vías correctas, y yo entiendo que la que utilizó este señor no era la correcta. Llegando al final de esta conversación, Servio Tulio, ¿cuál es el elemento o el accionar que más le ha llamado la atención del presente gobierno, si se quiere, del Poder Ejecutivo, licenciado Danilo Medina? No hay mucho. Son diversos, ¿verdad? Son diversos, no. Sobre todo su personalidad. Yo creo que lo que más ha impactado en la ciudadanía es la personalidad del presidente. Es decir, la gente se siente cerca del presidente. Esa es una realidad. Que le gusta sentirse cerca de la gente. Bueno, eso trae como consecuencia, allí donde esté tu riqueza, ahí estará tu corazón. Sí. Entonces, la gente se siente cerca del presidente. Y eso, de una u otra forma, genera seguridad. Eso es número uno. Número dos, el presidente, por lo menos, todo lo que han sido decisiones judiciales que le han impactado en su administración, la ha acogido.
Eso no lo hace todo el mundo. Todas las situaciones que han generado controversia y que él ha tenido que revisar, ha tenido la humildad de revisarla con los sectores, que creo que fue lo que le pasó al director de aduana, que debió de haberse sentado con los sectores. ¿Y cuál es el problema? Eso no te va a quitar la autoridad. ¿Tú sabes quién fue que hizo ese decreto? Uno de los hombres más emblemáticos de la historia de este país. Yo diría que uno de los hombres del siglo XX. Uno de los hombres, o por lo menos participó en la redacción de ese decreto, y fue quien lo implementó, ese decreto. Porque también tú tienes que tener cuidado con la gente, ¿eh? Con la gente que han hecho de su vida una obra. ¿Tú sabes quién fue uno de los que participó en la redacción de ese decreto? El hombre más importante después de Juan Bosch en el PLD, Miguel Coco, que era el director de aduana. Digo, señores, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y después de eso pasó otro serio, Rafael. Pero hay que tener cuidado. Yo no sé, pero yo creo que ahí... A mí me tocó escribir en una publicación que va a salir sobre Miguel Coco, una anécdota que yo viví con él a la sazón de cuando él era director de aduanas. ¿Cuál fue? Díganosla. Bueno, en una ocasión yo fui con un cliente, él me esperó con todo su equipo técnico y me dijo, mijo, en esta ocasión no te puedo ayudar, por dos razones. Oye, el hombre del que estamos hablando, por dos razones. Primero, para que él no lo vuelva a hacer. Y segundo, para que tú jamás en tu vida vuelva a coger casos como estos. ¿Tú fuiste en condición de abogado? De abogado. Oye, ¿qué lección me dio? De ese del hombre que estamos hablando. Entonces hay que tener cuidado también. Eso nadie lo ha dicho, pero de manera responsable. Yo creo que hay que tener cuidado. A mí me dijo eso mismo con otras palabras. Yo fui a hablar por una mujer que había volado 2 maletas. Ah. Yo no sabía que lo había Yo hecho. tampoco. Yo fui ingenuamente y él me esperó y me dijo, no te puedo complacer en esta ocasión. ¿Y tú sabes por qué? Porque si te complazco, ella va a pensar que tú aquí, todo el mundo puede hacerlo mal hecho, que nada más hay que hablar contigo. Y te lo dijo con todo el equipo técnico también, ¿verdad? No me lo dijo solo, Ah, con bueno, un coronel. pues a mí me esperó con el equipo técnico. Todo el mundo va a pensar que todo el que haga lo mal hecho aquí, nada más tiene que ir donde ti. Que Esa tú es una resuelvas. de las grandes vergüenzas que yo he pasado en toda mi vida, pero me dio una lección. Y porque nosotros somos muy ingenuos. Entonces, yo pienso que este tipo de ruidos, hay que tener cuidado con estas cosas. Yo no estoy discutiendo la parte impositiva, ese no es un tema de la fundación. Yo lo que estoy es cuestionando la forma en cómo se manejó esto. Yo creo que no era la más correcta. Yo creo que ahí viene una reforma tributaria y es verdad, eso hay que someterlo al debate, a la discusión. Es verdad. Él también dice que por ahí también han llegado una serie de comunicaciones. Él fue a donde el procurador general, vi que fue el de la DNCD, yo no sé para qué, pero fue y lo acompañó y fue el director general de Impuestos Internos. Oye, no sé, yo no sé lo que hará el procurador con eso, pero si eso es así, que actúe, porque él tiene la facultad para actuar. Ahora, si él abrió esos sobres, lo tenía que hacer con los destinatarios también, porque es que aquí tenemos que hacer las cosas como manda la ley. Cuando tú tienes como aduana la sospecha de que hay un problema en un sobre, hay un cheque que va más allá de los 10,000 pesos, lo que sea, que hay que declarar, tú tienes que llamar al destinatario de esa comunicación y delante de él abrirlo. De lo contrario, tú necesitas la autorización de un juez. Entonces, aquí tenemos que comenzar a hacer las cosas como marca el debido proceso. Eso es verdad, porque ahí es pertinente decir también, a propósito de la buena fe y de la seriedad, que el nuevo director de aduana, si ha actuado mal, es por inobservancia, no por tener saña contra nadie, No, pero al sino por el contrario, cumplimiento de la ese ley. es uno de los hombres que uno desde la sociedad más respeta, honestamente hablando. Y mira, yo nunca he tenido la dicha
de conversar con él. Fernando. Pero a mí que nadie me venga con ese tipo de cosas porque los hombres somos lo que somos por lo que representamos. No, y además que es... Porque las barbaridades que dijeron de mí, sí, tampoco así, ¿tú entiendes? que uno de los músicos, a carta cabal que dirige el maestro Danilo Medina, que es el jefe de la orquesta, él dijo que iba a tener una orquesta y los músicos tienen que bailar su música, la que él dirige. Bueno, ese es uno de los principales músicos. Bueno, ellos dicen que van en el Tribunal Constitucional, yo creo que es correcto que lo hagan. Pero vuelvo y te reitero, yo, si hubiese estado cerca de él, otra cosa, nadie se sabe si era una instrucción, se hablaba de una resolución. Si hubiese sido una resolución, él tenía también que someterla al rigor del artículo 21 de la Ley del Libre Acceso a la Información. Es decir, él tenía que someterse a lo que se sometió Danilo Medina cuando instrumentó el reglamento de la Ley de Naturalización, que la publicó en el portal y la sometió al debate, porque eso es lo que la ley establece. Pero ya lo dijo usted cuando empezó a responder esta pregunta, y es que se manejó mal, muy mal. Y ahí está el resultado. Bueno, Servio Tulio, llegamos al final. Qué bueno que hayamos invertido este tiempo con usted. Espero tenerlo pronto. Bueno, gracias, Laureano, como siempre, por la invitación. Yo no soy Danilo, pero usted es lo mío. Así es. Damas y caballeros, esa fue la participación final del doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. A él gracias por estar y a ustedes gracias también por el favor de su audición. Será pues hasta la próxima. Pasamos lista, ¿eh?